Bien, jóvenes. A ver, mientras sigan ingresando sus compañeros. Bien, vamos a tomar la clase de hoy haciendo una recapitulación de lo que hemos hecho ayer. Una recapitulación rapidita de lo que hemos hecho ayer. Recuerdan que el primer capítulo era la introducción a la ciencia económica, ¿no es cierto? Habíamos dicho que sí, la economía proviene etimológicamente de dos voces griegas, ¿no? Oikos, que significa casa, y nomo, que significa administración. Y uniendo estas dos palabras, oikos nomo significa administración de casa, ¿no es cierto? Y lo que les había dicho, el funcionamiento de una unidad familiar similar, así, ¿no? Claro, en grande es la economía, ¿no es cierto? Pero es similar, por eso es que aparece estas voces griegas para dar más o menos una idea de lo que es la economía, ¿no es cierto? Luego habíamos hecho una definición bien concreta y resumida de economía, que era la ciencia que utiliza los recursos naturales o que utiliza o estudia la forma racional de utilizar los recursos, ¿no? ¿Sí? Con el propósito de satisfacer las necesidades de la población, de la gente, ¿no? De la humanidad, ¿sí? Por lo general, estas necesidades son ilimitadas, habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? Siempre uno quiere más, quiere tener algo, necesita algo más, necesita algo más, ¿sí? Por eso se dice que las necesidades son ilimitadas, ¿no es cierto? Y los recursos escasos, ¿sí? Habíamos hablado mucho de esto de los recursos, cuando son renovables, por ejemplo, no renovables, nuestros recursos no son no renovables. Seguramente en el tiempo se irán agotando los recursos, ¿sí? El gas, el petróleo, ¿no? Los bosques, ¿sí? Bien, entonces habíamos visto también, ¿no? Necesidad, que era una necesidad, la sensación de falta de algo, unida al deseo de satisfacer, ¿no es cierto? Y los recursos escasos, ¿sí? Entonces, ¿cómo administrar esos recursos escasos? Ese era el concepto, ¿no? Cómo administrar los recursos escasos eh, para satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Y estas necesidades son ilimitadas. Después habíamos visto ayer en la clase de ayer, haciendo una recapitulación de esto, la macro y la microeconomía, ¿sí? La microeconomía estudia los aspectos individuales que se dan en una economía, habíamos dicho, ¿no? Como ser las empresas, la demanda, la oferta, los consumidores, las unidades familiares, ¿no es cierto? Y les había dicho también que es una base, esto es lo que vamos a hacer ahora, es una base para lo que vamos a hacer el próximo semestre, ¿no? En microeconomía. Seguramente lo van a cursar conmigo también, ¿sí? Microeconomía, ¿ya? Entonces, va a ser una base, van a tener una base para lo que después hagamos, ¿no? En esta parte. Les había dicho que esta parte de microeconomía son los primeros capítulos, ¿no? Vamos a ver a partir del capítulo, creo que es 2, vamos a ver la parte microeconómica. Y en los últimos capítulos, la parte macroeconómica. O sea, de modo general, siempre, ¿sí? Tengo que recalcar el sesgo. Vamos a ver de modo general, no se puede profundizar esto, ¿sí? Conceptos importantes, ¿no? Cómo funciona en una economía. Ahora en esta clase la vamos a ver más adelante eso, ¿no? Entonces, la macroeconomía, los productos, estudia los fenómenos globales, ¿sí? El valor agregado, ¿ya? Como es el comercio exterior, importaciones, exportaciones, el empleo, los ingresos, ¿sí? La producción, etc. Y después habíamos visto los grandes sectores de la economía, 3 sectores de la economía, ¿no? Eso habíamos visto ayer, el primario, el secundario y el terciario. Pero tenemos que decir, ¿no? Tenemos que saber cuál es el sector primario. El sector primario, toda la parte del agro, ¿no es cierto? La agricultura. El sector secundario, toda la parte de la industria, la que transforma la materia prima, ¿sí? Y el terciario son aquellas que ofrecen servicios, habíamos dicho, ¿no? Ofrecen servicios, ¿sí? Como son el comercio, fundamentalmente el comercio, el transporte, ¿no es cierto? Educación, seguridad, ¿no? Justicia, todo eso. Finalmente habíamos visto ayer, en eso habíamos quedado, los factores productivos, ¿sí? Para yo producir cualquier bien, necesariamente tengo que interrelacionar 3 factores productivos, ¿sí?
A ver, por favor, un minutito me dan, jóvenes, un minutito. Bien, retomando esto, jóvenes. Entonces, la combinación de estos tres factores de producción nos da un bien, un bien, ¿no? Un artículo, un producto, ¿sí? Entonces, el empresario, el que va a producir, tiene que tener la habilidad, ¿sí? De combinar estos tres factores de producción, ¿sí? Para que sus costos no sean altos y por supuesto que los empresarios requieren, necesitan o quieren tener ganancias, ¿no? Entonces, tienen que saber combinar estos tres factores de producción, ¿ya? Bien, en eso habíamos quedado ayer, ¿sí? En eso habíamos quedado ayer y ahora lo que nos tocaría es hacer la otra parte. A ver, vamos a buscar el documento, que es esto, las divisiones de la economía, las principales divisiones de la economía. Vamos a poner el punterito para un poquito ver esta, ahí está. Entonces, lo que nos toca hacer ahora es estas principales divisiones que tiene la economía, ¿ya? Entonces, de forma esquemática, después vamos a ir explicando cada uno de estos, ¿ya? Vamos a ir hablando cada uno de estos, porque es sumamente importante estos jóvenes, ¿ya? Entonces, la economía, las divisiones, la economía se divide, digamos, en tres grupos fundamentales, ¿ya? Importantísimo esto. Uno es la economía descriptiva. Ya es la economía descriptiva. ¿Qué significa esto? Esta economía descriptiva, ¿no? Aquí tenemos también un pequeño concepto de eso. Entonces, describe la realidad económica, dice, describe los hechos reales que se dan en una economía, en diferentes aspectos, ¿no es cierto? Ya sea económicos, sociales, culturales, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, la economía descriptiva describe cualquier hecho económico que se está dando en una economía, ¿sí? En un sistema económico. ¿Ya? Entonces, mediante la observación, va a describir, va a sacar datos, ¿sí? Y nos va a plantear. Es lo que hacen en estadística, el próximo semestre van a hacer ustedes también. La estadística se divide en dos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva describe hechos reales. Entonces, la economía descriptiva nos va a describir un hecho real que está sucediendo en la economía, ¿sí? Cualquier hecho real. Entonces, de eso trata esta economía descriptiva. Describe realidades. Mediante la observación yo puedo obtener datos. Creo que ayer habíamos hablado de cómo puedo obtener datos reales, digamos, con respecto a la economía, a la educación, a servicios básicos mediante los censos, ¿no? Habíamos hablado ayer de los censos, creo, y habíamos dicho que los censos, muy aparte de mostrarnos el crecimiento poblacional, la población, cuántos hay en Santa Cruz, cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay en el país, cuántos viven en las áreas rurales, en las áreas urbanas, aparte de eso, ¿sí? Nos muestra algunos aspectos que están dando en la economía, ¿sí? Está describiendo. Les había dicho que un censo describe, ¿no es cierto?, en un momento específico de tiempo, es como una radiografía donde está describiendo varios aspectos que están dando en el país, ¿ya? Ya sea en aspectos económicos, culturales, sociales, educación, servicios, en varios aspectos. No es una fotografía que se está obteniendo de una realidad, ¿sí? De una realidad. Por eso dice, aquí hemos puesto en esta parte, de hechos reales, ¿sí? Se encarga de la observación de hechos reales que se dan en una economía, levantando los datos, ¿no? ¿Sí? Y los censos hacen mucho de eso, ¿no? Hay muchas preguntas en la parte económica, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con economía descriptiva, ¿sí? Economía descriptiva. Describe alguna realidad, ¿sí? Recoge información de alguna realidad, recoge información de hechos reales que están ocurriendo,
No podemos tergiversar la información. ¿Ya? Entonces, eso es una primera parte, una división de la economía descriptiva. ¿Sí? Describe realidades. Por ejemplo, a ver, no sé, después vamos a ver en estos otras divisiones qué es lo que hace el gobierno. ¿Ya? A ver, digamos, ha descrito una realidad concreta. Por ejemplo, ha dicho, no sé, el gobierno ha dicho, quiere saber si su población tiene, las tasas de empleo son altas o las tasas de desempleo son bajas, ¿sí? Hay mucho desempleado, por decir, observa, pregunta a las personas, porque el censo también hace eso, ¿no? Preguntan, ¿está trabajando? No, ¿hasta cuándo ha trabajado? ¿Hace cuánto tiempo ha dejado de trabajar? Hay muchas preguntas que hacen sobre la cuestión laboral, ¿no es cierto?, en los censos. Entonces ya el gobierno puede decir, a ver, las tasas de desempleo son muy altas en el país, ¿sí? Está describiendo una realidad. Entonces tenemos que hacer algo, dice, ¿no?, el gobierno. ¿Ya? Entonces se describe una realidad, ¿ya? Esta realidad que se ha realizado mediante la observación y hemos visto que hay altas tasas de desempleo, entonces eso pasa a la teoría económica. Esta realidad que nos otorga, que nos otorga la economía descriptiva, la vamos a teorizar, ¿sí? La vamos a teorizar esto y donde vamos a formular, ¿sí?, modelos, leyes, principios, normas, ¿no es cierto? Vamos a, vamos a teorizar eso y aquí es donde vamos a generar leyes, ¿sí? Vamos a generar modelos, vamos a principios, normas, ¿sí? Para seguramente tratar de modificar o bajar esas tasas de desempleo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta teoría económica utiliza la economía descriptiva, utiliza la realidad que está dando en algún aspecto económico para luego teorizarla, ¿sí? Donde se crean principios, leyes, normas, ¿ya? ¿Dónde a ver las leyes, jóvenes? Vamos a hacer un poquito, vamos a salirnos tal vez un poquito de lo que estamos hablando. ¿Quién hace las leyes en los países? ¿Quiénes formulan las leyes o quiénes dictaminan las leyes? ¿Quiénes realizan las leyes? Los jueces. ¿Quiénes aprueban las leyes? Bueno, hay leyes en la parte de la economía, ¿no es cierto? Bueno, hay el poder legislativo que hace leyes, digamos, para que se cumplan, los ciudadanos cumplan, ¿no? Tengan obligaciones y derechos, ¿no? Y para eso hacen leyes, ¿no? Los abogados, ¿no? En esa parte. Pero en la parte económica, ¿quiénes hacen? No, modelos económicos. El presidente dice, ¿no? La Asamblea Legislativa. Ya. A ver, ¿cómo funciona esto? Bueno, no sé, el presidente dice, han visto, digamos, han sacado una realidad que las tasas de desempleo son altísimas las tasas de desempleo, ¿sí? Se ha teorizado, dice, a ver, haremos una ley, dice, ¿no? El gobierno para tratar, el presidente, ya, si quiere el presidente o el gobierno, ¿no? O la entidad que esté en función de gobierno, o la sigla o el partido que esté en función de gobierno, cualquiera que sea. Entonces dice, a ver, veremos qué está pasando, a ver, haremos leyes. El presidente dice, quiero hacer una ley, quiero incentivar a la producción, digamos, de los empresarios. ¿Para qué? Para que los empresarios recepcionen más trabajadores, haya mayores fuentes de trabajo, ¿no? Como ha habido una ley de incentivo a la producción, ¿no es cierto? Que a los empresarios medianos, ¿sí? Pequeños y medianos empresarios les están dando créditos para que reactiven su producción, para que produzcan más de sus productos y cosa de que empleen más a trabajadores, ¿no es cierto? Y no despidan, ¿sí? Entonces, para que las tasas de desempleo crezcan, ¿no? Una parte, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, a ver, haremos una ley, otorgaremos a los pequeños y medianos empresarios créditos a largo plazo y a tasas de interés bajísimas para incentivar la producción y para que ellos contraten mano de obra, creen empleo, generen empleo. Porque hemos visto que en la realidad las tasas de desempleo son altas, hay mucha gente que no está trabajando.
Entonces queremos que la gente entre a una fuente laboral. Entonces, ¿qué hace eso? Incentiva a las empresas para que tengan un crecimiento en su producción y contraten más personas. ¿Sí? Entonces, el presidente queremos hacer eso. Entonces, haremos una ley. ¿Sí? Una ley de donde el gobierno va a dar créditos o la banca va a dar créditos a los empresarios. Pero las leyes jóvenes, las leyes las realizan, él propone el gobierno, ¿cierto? El presidente propone. Entonces, ¿por qué el presidente, los ministros, todo el aparato que tiene el gobierno se llama el poder o el poder ejecutivo, ¿no es cierto? Es la parte del poder ejecutivo. Entonces, el presidente, los ministros están en ese poder ejecutivo. Pero eso pasa al poder legislativo, lo que su compañero decía. ¿Dónde está el poder legislativo? En los senadores y en los diputados. Entonces, esa ley que quiere promulgar el presidente tiene que ir necesariamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es ahí donde van a aprobar las leyes. Entonces, ¿qué pasa? Esa ley quiere promover la producción dando créditos blandos a los empresarios, divagan, ¿sí? En los diputados, en la Cámara Baja la llaman, ¿no? O sea, ahí hablan todo. Por eso es que los gobiernos quieren tener la mayoría, ¿no? Los 2/3 en estas asambleas, ¿sí? Quieren tener mayoría absoluta para que lo que diga el presidente se apruebe en la Cámara de Diputados, después vaya a la Cámara de Senadores, también aprueben ahí y regrese esa ley al Poder Ejecutivo y recién el presidente puede, puede lanzar esa ley, sí puede promulgar esa ley, ¿no? Entonces, los gobiernos jóvenes, los gobiernos tienen dos formas de gobernar, con leyes y con decretos, ¿sí? Entonces, las leyes se los realizan, el gobierno plantea, el presidente plantea una ley, eso se va a divagar en la Asamblea Legislativa, si es que aprueban eso los diputados, entonces se ha aprobado, pasa a la Cámara Alta, a los senadores, en los senadores también divagan eso, ¿sí? Divagan eso, y si aprueban también eso los senadores, bueno, ha aprobado la Asamblea Legislativa. Entonces esa ley lo devuelven al Poder Ejecutivo, al presidente, y el presidente firma esa ley y promulga. ¿Sí? Se va a hacer esto, dicen, ¿no es cierto? Entonces, así funcionan las leyes. No, el presidente no hace una ley y si él quiere esa ley, promulga, digamos. No, las leyes se hacen, plantea el presidente, eso tiene que ir a la Asamblea, a los diputados y los senadores, y ellos definen si esa ley es buena para, no sé, para el Estado, para el gobierno, para el país. Esa ley es buena para el país, entonces se aceptan, los senadores aceptan, entonces se acepta en la Cámara y ahí recién por eso es Cámara Legislativa, legislan. Y eso devuelven, esa ley devuelven al Poder Ejecutivo, al presidente, y el presidente es el que promulga, el que dice, bueno, que siga en curso esta ley, se ha creado una nueva ley. ¿Sí? Así son las leyes. Sí, pero los gobiernos también, los gobiernos jóvenes, los gobiernos gobiernan con decretos supremos, pero no son bien vistos los decretos supremos. Es como imponer más o menos. Dice el gobierno, a ver, según decreto supremo, tanto, no sé, se va a crear un bono, se va a pagar a todos un bono como lo que ha ocurrido, un bono, no sé, del hambre, lo que ha ocurrido en la cuarentena. Se va a crear por decreto, ¿sí? Voy a hacer esto, dice, ¿no? Voy a crear otro bono, ¿sí? Esos son decretos supremos que promulga el presidente. Eso no va a la Cámara, dirá a la Asamblea. Por eso es que muchos gobiernos, cuando son gobiernos dictatoriales, así, entonces todo es por decreto, gobiernan por decreto. No es bien visto, ¿sí? Porque a veces imponen, con esos decretos imponen algunas cosas, ¿ya?
Entonces, hay gobiernos que gobiernan con decretos. ¿Sí? Decreto supremo tanto, se va a hacer esto. Decreto supremo tanto, 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 se va a hacer esto. ¿No? Es diferente a las leyes. Las leyes sí tienen que aprobarse en la Asamblea Legislativa, donde están los diputados y donde están los senadores. Ellos van a aprobar esas leyes. Y si van a devolver al gobierno, y si el gobierno promulga, el presidente promulga esa ley, ¿no? Entonces hay diferencia entre ambas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Teoriza, se ha teorizado, ¿sí? Esa realidad se ha teorizado y donde se ha hecho una ley, ¿sí? Ahora tiene que promulgarse esa ley, ya se ha aceptado, se ha aprobado en los diputados, senadores, y después eso pasa a las políticas económicas. ¿Qué son las políticas económicas? Son todas las acciones que hacen los gobiernos, ¿sí? Para regular una economía, para conducir una economía, ¿sí? Se supone que lo que hacen los gobiernos es para tratar de desarrollar las economías, ¿no es cierto? ¿Sí? Después vamos a ver los objetivos de la política económica más adelante. ¿Ya? Entonces, la política económica es todo lo que hace el gobierno. ¿Sí? Aquí está, aplica los hechos de la teoría, de esta teoría, ¿sí? Para conducir la economía, para demarcar la economía, ¿sí? Para hacer crecer la economía o para estabilizar la economía. Después vamos a ver los objetivos de la política económica, ¿no? Entonces, para regular una economía. Entonces, a eso se llama economía, esta partecita de aquí se llama economía normativa y a estos dos se llama economía positiva. ¿Ya? Entonces, que una vez que se ha teorizado y hay una ley, entonces el gobierno la va a promulgar esa ley como política económica. ¿Sí? Entonces hay varias políticas económicas que los gobiernos que están en función promulgan, ¿no es cierto? Para modificar una economía. Se supone que todas las políticas económicas es para el beneficio de la población, ¿no es cierto? Entonces, para hacer desarrollar, para mejorar la economía, ¿sí? Todas las leyes que se hacen. En caso cuando hay crisis económicas, inflaciones, las economías están en decrecimiento, entonces tienen que estabilizar la economía primero antes de desarrollarla. Vamos a ver más adelante eso. Ya entonces las políticas económicas es lo que hace el gobierno, ¿sí? Para regular una economía. ¿Ya? Entonces lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Ha visto que ahí las tasas de desempleo son altas en el país, lo ha teorizado y entonces dirá, bueno, hay una ley aquí que vamos a dar incentivo a la empresa, vamos a incentivar a las empresas para incrementar su producción, para que contraten más, no despidan a los trabajadores, contraten más mano de obra, para modificar esas tasas de desempleo. ¿Sí? Entonces son políticas económicas. Son políticas económicas. A ver, el país jóvenes tiene una brecha fiscal, ¿sí? Brecha fiscal o déficit fiscal. Déficit fiscal significa que se está gastando más de lo que está entrando al país. El gasto es mayor que el ingreso, ¿sí? Es como unidad, como hablábamos anteriormente, como una unidad familiar. Los papás, el papá y la mamá, o el papá o la mamá, tienen un ingreso, ¿cierto? Y esos ingresos tienen que distribuir en toda la familia, pagando servicios, pagando educación, alimentación, ¿no es cierto? Tienen que distribuir bien, tienen que alcanzarle todo eso, todo lo que gana, todo su ingreso en sus gastos, ¿no es cierto? Porque si está gastando más de lo que gana y hay un déficit, ¿no es cierto? Entonces tendría que prestarse de otras personas. Entonces es malo eso, no sé, gastar más de lo que se recauda. Entonces en el gobierno, en el país, hay un déficit fiscal, ¿sí? Significa que se está gastando. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? ¿Qué hace el gobierno? Ha habido una ley, ¿no es cierto? Que es una bien discutida, bien resistida, una ley del impuesto a la riqueza, ¿sí? A la riqueza de las personas, ¿no? Hay un impuesto. Parece que aquellas personas que tienen, no sé, no recuerdo bien, más de 2 millones de bolivianos, creo que no recuerdo bien,
les van a generar, les van a cobrar un impuesto, van a pagar un impuesto anual. ¿No? Hace poco nomás eso ha sido, con este gobierno. ¿Sí? Creo que son ciento y no sé cuántas familias que tienen como patrimonio más de 2 o 3 millones o 5 millones, no recuerdo bien. A eso les van a grabar un impuesto. Y el 30 millones, nos dice. 30 millones de bolivianos, ¿no? De bolivianos o Sí, dólares, no. De bolivianos es, creo. boliviano. Sí, de bolivianos es, ¿no? Los que tienen por encima de 30 millones de bolivianos, eso significa más o menos, o sea, Alrededor de 600.000 bolivianos pagarían. no, O pero es, claro, pero anuales, esto es 30 millones, eso es 30 millones, los que tienen de patrimonio, de riqueza, por encima de los 30 millones de bolivianos, van a pagar el impuesto. Los que tienen por debajo de eso no pagan ningún impuesto. Por eso se llama impuesto a la riqueza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Está recaudando fondos con un impuesto, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver los instrumentos de política económica. Sí, entonces, lo único que tenemos que centrarnos en esto, en esta partecita, es que las políticas económicas es lo que hace el gobierno. Por ejemplo, crear un bono, ¿sí? Es una política económica, ¿no es cierto? Nacionalizar las empresas, lo que ha ocurrido hace tiempo, son políticas que está haciendo el gobierno, está nacionalizando las empresas. O por lo contrario, privatizar una empresa una empresa estatal deficitaria. Entonces, hace una política económica y la van a privatizar o capitalizar, como lo que nos han dicho hace años, ¿no es cierto? Primero han capitalizado las empresas, luego de capitalizar, los han privatizado, ¿no es cierto? Son acciones que hacen los gobiernos. Entonces, las políticas económicas es lo que hace el gobierno para regular una economía, ¿ya? Bien, a ver, esto aquí está de lo que de todo lo que hemos hablado, un resumen, una explicación de cada uno de estos. Pero de todos modos, esquemáticamente ya aquí les estoy diciendo eso, de todo lo que hemos hablado. ¿Sí? La economía descriptiva describe una realidad concreta. ¿Ya? La teoría económica teoriza esa realidad que da la economía descriptiva, la teoriza. Entonces, una vez teorizado eso y ven algún desperfecto en el funcionamiento de alguna actividad o en la que están en la economía, entonces la política económica dice, esto haremos, vamos a hacer esto, vamos a hacer eso, son políticas económicas. ¿Sí? Vamos a, no sé, vamos a incentivar a la producción, digamos, reduciendo las tasas de importación de las materias primas que necesitan las empresas, ¿sí? Porque las empresas a veces requieren materia prima del exterior, traen, ¿no? Para sus procesos productivos. Entonces, pagan tasas, ¿no? Tasas arancelarias, pagan de lo que están trayendo de afuera, ¿sí? Para sus procesos productivos. Pero si el gobierno dice, bueno, no van a pagar ustedes, pueden importar, entonces los empresarios pueden traer más de esas materias primas e incrementar su producción, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, puede haber un montón de políticas económicas. Y ha habido, ¿no? Varias políticas económicas que han lanzado el gobierno, ¿sí? O los gobiernos, los anteriores, este gobierno. ¿Sí? Esto vamos a hacer en la economía, esto vamos a hacer en la economía, esto vamos a hacer en la economía. ¿Ya? Entonces, estas son las principales divisiones de la economía positiva y la economía normativa. Describir, teorizar y hacer políticas económicas, hacer actos, hacer acciones, regular una economía. El gobierno, ¿qué es lo que hace? Esas son las políticas económicas. ¿Sí? Y aquí hablamos un poco de eso, ¿no? ¿Sí? La economía descriptiva es la parte donde se encarga de la observación de hechos reales, siempre de hechos reales, ¿no? Los censos describen una realidad concreta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en un determinado país? En aspectos económicos, no sé, culturales, educación, sociales, salud, ¿sí? Describe realidades, levantando la información, levantando datos, ¿ya? Eso pasa a la teoría económica, donde la va a teorizar esa realidad, ¿sí? Y se va a formular modelos, un modelo económico,
una ley, un principio, teorías, ¿no es cierto? ¿Y eso dónde va a ir? A las políticas económicas, ¿sí? Entonces dice ahí, los avances de la teoría económica, de esta teoría, estoy hablando de la política económica, tienen la finalidad de servir a esta política económica, ¿no? Entonces, las políticas económicas son las acciones, dice, ahí está, que realizan los gobiernos, ¿sí? Son las acciones, son lo que hace el gobierno para demarcar, condicionar, conducir una economía, ¿no? Esas son las políticas económicas. Y hay un montón de políticas económicas que se han hecho, ¿ya? Y eso se hace con leyes, ¿no es cierto? Con normas, con modelos. Entonces, ya, es lo que tienen que ubicarse esto como conocimientos generales más o menos, es que las leyes se las hacen el Poder Ejecutivo, el presidente, dice, a ver, hagamos esta ley. Eso va a la Cámara, sí, va a la Cámara, en la Cámara de Diputados la van a aprobar o la van a rechazar. Muchas leyes jóvenes la tienen dormidas ahí en la Cámara, aprueban en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no hay consensos y la tienen ahí las leyes. El presidente no puede hacer nada, ¿sí? Es por eso que quieren los dos terceras partes, quieren tener el poder en la Cámara de Diputados y Senadores, los gobiernos, ¿no? Para que cosa de que el gobierno diga, a ver, yo quiero hacer esto. Vaya a la Cámara de Senadores, como hay más de las dos terceras partes, se apruebe. A la Cámara de Senadores, arriba los senadores, aprueben, ¿sí? Porque tienen las dos terceras partes, ¿sí? Tienen el poder, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que los gobiernos quieren tener mayoría absoluta, quieren ganar con un buen porcentaje, tener mayor cantidad de representatividad en esta asamblea, ¿ya? Bien, ahora vamos a ir a ver los objetivos de la política económica. Hay tres objetivos fundamentales o principales, ¿sí? ¿Qué objetivos tienen estas políticas económicas? Lo que hace el gobierno lanzando una política económica, ¿qué objetivo tiene? Hay, por supuesto, varios objetivos, ¿sí? Pero yo los he puesto aquí tres. Uno, un objetivo de estas políticas económicas, de lo que quiere hacer el gobierno, es desarrollar la economía, ¿sí? Desarrollo económico. ¿Y qué implica un desarrollo económico? Mejores condiciones de vida para la población, ¿no es cierto? Para los habitantes de los países, mejores condiciones de vida significa un desarrollo económico, ¿sí? Es uno de los objetivos fundamentales. Pero si estamos en crisis, otro objetivo fundamental es estabilizar la economía, ¿no? No podemos desarrollar una economía si no la hemos estabilizado primero. Si hay crisis, hay recesión económica, ¿sí? Las tasas de inflación son altísimas. Entonces tenemos que estabilizar esa economía. ¿Y cómo estabilizamos? Con tres. Aquí dice, a su vez, tiene tres objetivos esta estabilidad económica, ¿no? El pleno empleo, que una gran parte de la población tenga empleo, ¿sí? Sí, eso es, porque eso es también una variable, ¿no? Que nos muestra si un país está desarrollado, que las personas, toda la población tiene una fuente de ingreso, ¿no? Tenga trabajo, ¿sí? Todo un buen porcentaje de la población tiene trabajo, trabaja, tiene un ingreso, ¿no? Ah, es un país desarrollado, ¿sí? Las tasas de desempleo son bajísimas, ¿sí? Las tasas de empleo son altas, casi toda la población tiene empleo, ¿no? Entonces, eso va a estabilizar una economía. La estabilidad de precios, ¿sí? La estabilidad de precios. Va a estabilizarse, estamos diciendo, si hay inflación, ¿qué es la inflación? El alza de los precios, constante y sostenido los precios. Suben, suben, suben en el tiempo. Entonces, estabilizaremos los precios, ¿sí? Con políticas económicas, ¿no? Y el equilibrio en la balanza de pagos. ¿Qué significa esto? Que las exportaciones, jóvenes, y las importaciones tienen que estar equilibradas, dice, ¿no? Para tener una economía relativamente estable. Ahora, si queremos desarrollar esa economía, nuestras exportaciones tendrían que ser mayor a nuestras importaciones, ¿no? Claro, si nuestras exportaciones son más que nuestras importaciones, hay ingreso de divisas, ¿no? Al país está ingresando divisas, está ingresando dinero, ¿ya?
Entonces, otro objetivo de la estabilidad económica es el equilibrio. Y mejor aún si las exportaciones son mayores a las importaciones. Hay una ganancia para el país. ¿Ya? Pero de nosotros sucede lo contrario, ¿no? Nuestras importaciones son más que nuestras exportaciones. Por lo tanto, hay fuga de divisas. De nuestro país está saliendo hacia afuera nuestras riquezas, nuestro dinero. Bien, jóvenes, a ver, estamos a 1 minuto para que el Zoom termine. Vamos a terminar ahí, vamos a entrar dentro de unos 5 minutitos o 8 minutitos al próximo Zoom, ¿sí? Se nos va a cortar cualquier momento el Zoom. Ya, esto lo vamos a terminar, yo creo, este tema lo vamos a terminar esta clase. Tenemos que ver instrumentos de política económica, ¿sí? Entonces, jóvenes, dentro de unos 5 a 8 minutitos, nuevamente ingresamos al nuevo Zoom que les voy a mandar, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta un momento, por favor, donde vamos a ingresar a un nuevo Zoom. Está bien, Está Licen. bien, Licen.